¿Qué tal, amigos? Buenos días. Yo soy Omar Valenzuela, servidor de todos ustedes, y a nombre de CADEFI les doy la más cordial bienvenida a este curso en donde estaremos analizando el tema de las multas fiscales y administrativas. Es un tema que, bueno, tiene ya muchísimos años, es parte de nuestra legislación prácticamente desde sus inicios, y es importante tener presente el análisis que podemos hacer de estos actos sancionadores. A veces hacemos una planeación fiscal o tenemos estrategias fiscales y me parece que muchas veces desatendemos el tema de las multas, de las posibles sanciones a las que nos podríamos enfrentar. A veces no conocemos el catálogo de conductas que son consideradas como infracciones en nuestra legislación, tanto fiscal o administrativa. Nos enfocaremos principalmente en las multas que nos pueden imponer las autoridades fiscales, particularmente a la dinámica de multas que se puede suscitar en términos de nuestro Código Fiscal de la Federación, pero también haremos algunos comentarios sobre las multas que pueden imponer autoridades administrativas no fiscales. Porque recordemos que en nuestra legislación, en diversas materias, no nada más en la fiscal, está sujeta a diversos cambios y las autoridades administrativas también van teniendo atribuciones de sancionar los procedimientos de las autoridades administrativas, como podría ser, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, por medio de las oficinas competentes, tienen la facultad de verificar el cumplimiento de obligaciones en materia administrativa. Recordemos que, como parte de este ejemplo, el año pasado, en 2021, se dio una reforma relevante para el tema de subcontratación, y eso hizo que se dotara de presupuesto y de atribuciones a diversas oficinas de la Autoridad del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo, para que pudiera verificar a las empresas, a los patrones, que se esté dando verdaderamente este cumplimiento. Y cuando esto no sucede, una de las posibles consecuencias es la imposición de diversas multas. También recordemos, por ejemplo, cuando el Servicio de Administración Tributaria, que es de manera primigenia una autoridad fiscal, actúa como autoridad administrativa no fiscal en este ámbito de la ley antilavado, ¿no? de la famosa ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahí el Servicio de Administración Tributaria, que es finalmente quien inicia una verificación y en su momento nos podría multar por considerar que no se están cumpliendo con las obligaciones de esta ley, lo hace en un ámbito administrativo no fiscal. Entonces, por eso considero que dentro del día a día de las empresas no nada más tenemos relación con autoridades fiscales, sino también con autoridades administrativas que son susceptibles de multarnos, de verificar también que se esté dando un debido cumplimiento de obligaciones, y por lo tanto también valdrá la pena hacer algunos apuntes en el análisis de estas multas administrativas. Este curso, cuando estuve pensando cómo plantearlo para que fuera lo más dinámico posible y que pudiéramos tener los mayores elementos para comprender y analizar las multas, decidí hacerlo a partir de los principios que intervienen en el derecho administrativo sancionador. ¿Qué sucede un poco con el tema de las sanciones en el derecho administrativo? Recordemos que la autoridad del Estado, el Estado por sí mismo, hablando de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, tiene la facultad de sancionar. Hay facultades punitivas por parte de las autoridades para evitar que los gobernados, que en esta interacción que tenemos en todos los ámbitos, tanto empresarial como personal, familiar, de trabajo, se cumplan con las disposiciones, se cumpla con nuestro orden jurídico. Entonces, en esa medida, las autoridades tienen las atribuciones de sancionar. El ejemplo más claro es el derecho penal. El derecho penal tiene la finalidad de investigar conductas antijurídicas, conductas que podemos identificar como delitos, verificar, investigar que se hubieran cometido estas conductas con la finalidad de sancionarlas para inhibir
dentro de la población, dentro de los gobernados, de los administrados, que estas conductas se estén llevando a cabo de manera reiterada porque se considera que llevarlas a cabo viola algún bien jurídico tutelado. Todo este contexto de la facultad punitiva que tiene el Estado, de la facultad sancionadora, se ha llevado también a la materia administrativa. Una pregunta muy, lógica para iniciar con este tema es: ¿por qué la autoridad fiscal me podría multar? ¿Por qué la autoridad fiscal, en lugar de simplemente decirme cuáles son mis obligaciones, inclusive determinar mis créditos fiscales, por ejemplo, hacer el cálculo de mis contribuciones si no las hago yo, determinarme créditos, irme a cobrar, porque el procedimiento de cobro no es propiamente una sanción de las que estaremos platicando, no es propiamente una multa, trae aparejadas otras multas, pero el hecho de que la autoridad me diga: tienes que calcular tus contribuciones, si yo no las calculo y la autoridad va y me las calcula, me determina y me cobra, eso lo podría estar haciendo la autoridad sin necesidad de imponerme una multa. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué se da esta dinámica del derecho administrativo sancionador? ¿Por qué la autoridad de hecho me puede multar? Y bien, justamente lo que busca el derecho administrativo sancionador, y créanme que esto no es el choro mareador que les estoy aventando de inicio, esto se relaciona con todo lo que vamos a estar platicando. Es indispensable que hagamos este análisis para comprender por qué se da el contenido de las multas en nuestra legislación y el contenido ya de un oficio en particular que nos pudieran estar notificando. Entonces, ¿por qué la autoridad nos puede multar? ¿Por qué existe un derecho administrativo sancionador? Pues bueno, justamente la intención que tienen las autoridades, que tiene desde el legislador que lo establece en la ley o en un reglamento, ahorita platicaremos un poco de ese tema, la intención que se tiene es inhibir este tipo de conductas, en principio sancionarlas, pero que quede, perfectamente establecido, que quede claro para todos los gobernados, para todos los que tenemos una relación jurídico-tributaria con el Estado, que si no cumplimos con nuestras obligaciones va a haber una consecuencia pecuniaria en dinero que la autoridad me puede determinar por el simple hecho de no cumplir, independientemente de que le deba contribuciones o no. Yo podría no estar presentando mis declaraciones porque considero erróneamente, teniendo la obligación de que como no estoy llevando a cabo actividades económicas, pues ¿para qué presento mis declaraciones provisionales, por ejemplo? Y si bien tendría la obligación de presentar mis declaraciones, de presentarlas en cero si es que no estoy llevando a cabo actividades económicas, alguna actividad gravada, entonces yo podría decir, bueno, pues no presento mis declaraciones porque no debo impuestos, no estoy causando ningún impuesto. Sin embargo, la autoridad puede, y de hecho lo hace, decirme: independientemente de que no estés causando impuestos, tienes la obligación de presentar tus declaraciones y por haber sido omiso en el cumplimiento de tales obligaciones, te voy a imponer una sanción. Entonces, la verdadera intención que tiene el legislador y las autoridades fiscales en este ámbito del derecho administrativo sancionador es que se inhiban este tipo de conductas que se consideran antijurídicas, que se considera que violan todo el orden jurídico nacional. Recordemos que lo antijurídico es lo que está en contra de lo establecido. Nuestras disposiciones fiscales son de orden público y de interés general, así lo establece el propio Código Fiscal de la Federación, ¿vale? Entonces, en eso nos vamos a ver inmersos y en este análisis creo que es muy claro que en la facultad punitiva que ya platicábamos del derecho penal es muy semejante a lo que acontece también en el derecho administrativo sancionador. Inclusive ya analizaremos un poco más adelante un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que en la medida que sea razonable, los principios del derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador. Entonces, por eso yo les comentaba al inicio de esta sesión de que vamos a centrar este análisis, el análisis de las multas fiscales y administrativas, a la luz de estos principios que le resultan aplicables. Son principios que sí, de hecho, tomamos de la materia penal, pero que le resultan aplicables de manera razonable, de manera proporcional, de manera razonada,
al derecho administrativo sancionador. A lo mejor de inicio esto suena un poco teórico y créanme que no es la intención. Por eso mismo, de cada uno de estos principios que créanme que es fundamental para poder entender, comprender de manera completa el tema de las multas, iremos poniendo ciertos ejemplos. Probablemente a la empresa en donde ustedes estén trabajando o a alguno de sus clientes ya les ha llegado, por ejemplo, una multa por no presentar declaraciones en tiempo. O les ha llegado una multa por no haber aportado información en facultades de comprobación o por considerar que el cumplimiento de obligaciones se dio a partir de un requerimiento o porque se cumplió fuera del plazo establecido en el requerimiento. Me comenta mi estimado amigo Pepe de aquí de CADEFI que entramos a nuestra transmisión en Facebook y pues bueno, saludamos a todos nuestros amigos que muy amablemente nos siguen en Facebook. Yo soy Omar Valenzuela. Estamos hablando del tema de las multas fiscales administrativas. Haremos un análisis de este tema a la luz de los principios que pudieran resultar aplicables, pero aterrizándolos a los casos en concreto que actualmente están llegando, que la autoridad está notificando a los contribuyentes, que nosotros hemos visto en nuestra práctica profesional. Aquí tenemos ejemplos prácticos para poder aterrizar y palpar este tema de los principios, que es fundamental para entender este tema de las multas. Gracias por acompañarnos, amigos. Ojalá que nos puedan, que podamos enriquecer esta sesión con sus comentarios, con sus dudas. Todos van a ser bienvenidos, así que buen día y bienvenidos. Entonces, como comentábamos, ya lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los principios de la materia penal podrían razonablemente ser aplicados a la materia del derecho administrativo sancionador. Entonces, en ese tenor vamos a estar dando esta explicación, analizando a qué se refieren los principios y cómo se materializa su aplicación para, por ejemplo, dejar sin efectos un oficio de multa que le pudiera llegar a la empresa en la que trabajamos, a alguno de nuestros clientes, porque finalmente, y como lo he reiterado en diversas ocasiones cuando me dan la oportunidad de estar aquí con ustedes en CADEFI, le va a tocar a ustedes, amigos contadores, que si llega una multa, pues que el análisis pues venga de manera inicial por parte de ustedes. Entonces, qué mejor que podamos entender pues cuál es la esencia de todo esto y no nada más leer un oficio y decir, bueno, pues esto vamos a hacer valer cuestiones de fundamentación y motivación muy genéricas, que es importante conocer el tema de fundamentación y motivación, ya lo analizaremos más adelante, inclusive traigo aquí algunos ejemplos muy en concreto para establecer el tema de las multas, pero creo que el hecho de adentrarnos al análisis de los principios nos va a dar mayor profundidad en la comprensión de este tema y nos va a ayudar, créanme, muchísimo para que en su caso de que en algún momento nos enfrentemos a un procedimiento en donde se resulte como consecuencia una sanción, pues tengamos elementos para poderla analizar y para, ¿por qué no decir en su momento esta multa la considero ilegal y considero que vale la pena impugnarla a través de un medio de defensa? En nuestra parte final haremos algunas precisiones, en nuestra parte final de esta sesión, haremos algunas precisiones relativas a los medios de defensa que resultan aplicables para las multas fiscales administrativas y cuál es la sugerencia de en qué momento acudir a uno o acudir a otro. Los comentarios más particulares sobre los medios de defensa, hace un par de meses tuve la oportunidad de estar aquí en CADEFI en enero, a finales de enero, si no mal recuerdo, y ahí platicábamos de los medios de defensa ordinarios, por si es su deseo profundizar en este tema, pues creo que esas sesiones podría ayudar mucho, seguramente está aquí en su biblioteca de CADEFI. Y bueno, entonces, como comentábamos, ¿por qué es importante este tema de los principios? Porque si logramos comprender este tema de los principios, nos vamos a dar cuenta que incluso en nuestra legislación de alguna manera se ha venido desnaturalizando un poco el tema de las multas. Un ejemplo de todo esto es el tema de multa mínima, que vamos a analizar con mayor detalle más adelante, con algunos ejemplos y algunos criterios jurisdiccionales, pero existe como una especie de mito, y esto lo digo nada más para ejemplificar este tema de los principios y de qué vamos a estar platicando,
Una especie de mito de que las multas mínimas no se deben de fundar y motivar porque ya son las multas mínimas, lo cual es una gran mentira, ya lo platicaremos un poco más adelante, y también podemos hacer una crítica de cómo ha ido avanzando o cómo en esta dinámica que se ha viciado nada más para el tema de multa mínima, y reitero, lo digo como un ejemplo. ¿Qué pasa si la autoridad ya en esta dinámica viciada dice, bueno, pues si yo impongo la multa mínima no tengo que fundar y motivar por qué le estoy determinando este monto en particular? Entonces, ¿qué pasa cuando los legisladores empiezan a incrementar los montos mínimos? Y una multa mínima ya no es una multa con un monto, pequeño, sino ya la multa mínima es una multa gravosa, es una multa que complica la operación y las finanzas de cualquier contribuyente. No sé si ustedes, amigos, han tenido la oportunidad de revisar el capítulo de multas de esta ley antilavado, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Échenle un ojo a ese tipo de multas, y lo digo como sugerencia, si es que ustedes realizan alguna de estas actividades consideradas como vulnerables en términos del artículo 17 de esta ley, porque si ustedes reciben una facultad de verificación, una orden de verificación, y se concluye que ustedes no están cumpliendo con esas obligaciones, que no son fiscales, son de materia administrativa, ya lo platicábamos al inicio, pero que finalmente, si nosotros actualizamos el supuesto de obligación, pues debemos de cumplirlo, y si no, podríamos incurrir en una infracción y que a la postre nos determinen una sanción. Analicen los montos mínimos de estas multas de la ley antilavado y se van a dar cuenta que de mínimas no tienen nada. Son multas que tienen un valor, una cuantía muy elevada. Entonces, con que la autoridad nos ponga la multa mínima, que no tiene que fundar, de acuerdo a ciertos criterios con los que yo no estoy de acuerdo, ya los analizaremos, no tiene que fundar por qué llegó a ese monto en particular. Lo cierto es que son multas, muy complicadas de hacerles frente, y que pues por esa razón muchas veces los clientes nos dicen, pues mejor vamos a impugnarlas. Nosotros tenemos ahorita en trámite algunos juicios en ese sentido, justamente por esa razón. Porque las multas, además de que se determinaron de manera ilegal por ciertas razones, lo que estamos haciendo valer es incluso algunas cuestiones de constitucionalidad, porque consideramos que se viola lo que establece el artículo 22, que también ya estaremos platicando. O el hecho, por ejemplo, amigos, pasando a otro ejemplo, de que se estén recibiendo actualmente estas multas por estar presentando, o más bien por haber presentado declaraciones fuera de los plazos establecidos, ¿no? Que también la autoridad sistemáticamente está enviando estas multas a los contribuyentes, cuando se trata de obligaciones ya cumplidas por los propios contribuyentes. Entonces, si platicábamos al inicio que la esencia del derecho administrativo sancionador, o parte de lo esencial de este derecho, del hecho de que la autoridad pueda incluso llegar a multarme, es inhibir estas conductas, y el contribuyente ya de hecho cumplió con la obligación, entonces venir años después a imponerle una multa, desde mi punto de vista, desnaturaliza el derecho administrativo sancionador, porque se vuelve más bien una partida a recaudar. El tema de las multas se vuelve en parte de la recaudación y no parte de una sanción, parte de una estrategia de que se inhiba un comportamiento antijurídico por parte de los contribuyentes. ¿Qué pasa cuando en 2017 yo ya presenté mis declaraciones, tal vez tarde, sí llegué tarde, estoy de acuerdo, y tal vez lo hice a lo mejor a requerimiento de la autoridad, estoy de acuerdo, llegué tarde, en ese momento incumplí, pero se trata de obligaciones que a la fecha pues se encuentran cumplidas, y entonces la autoridad llega en 2022 a imponerme una multa de una obligación ya cumplida de hace 3 o 4 años. Eso es lo que yo considero, y además no me llega una, me llegan diversos oficios. Cuando ya hago la suma me doy cuenta de que son, si bien multas mínimas, en suma creo que complican y le dan muchos dolores de cabeza a los empresarios, a los contribuyentes, cuando desde mi punto de vista ya parece más recaudación, ya parece más una intención recaudatoria de a ver dónde sacamos dinero como Estado. Entonces, pues aunque ya hayan cumplido con su obligación, vamos a empezar a multar
para que las arcas del Estado pues se sigan obteniendo recursos, lo cual no tiene en nada de malo por sí mismo. Sin embargo, cuando se utiliza esta estrategia de multas, como ustedes lo podrán distinguir con estos comentarios que estamos realizando, queda desnaturalizado el derecho administrativo sancionador. Ya la autoridad no tiene la intención de reprimirte y de que no vuelvas a cometer esa conducta, de inhibir que vuelvas a cometer una conducta infractora, sino más bien, pues estos contribuyentes en algún momento incumplieron de alguna manera, pues vamos a notificarles multas, a ver quiénes caen, a ver quiénes pagan y pues bueno, ya veremos también a ver quiénes impugnan. De estos oficios también vamos a estar hablando y haremos un análisis muy particular, paso por paso, como se deben analizar los actos de autoridad para finalmente concluir si son ilegales o no son ilegales. También hace un par de meses que me invitaron a una universidad pública a dar una plática sobre estos temas, me hacían la pregunta de si este tipo de asesorías, este tipo de temas no se confunde con una invitación a que se incumplan por parte de los contribuyentes con sus obligaciones fiscales. Lo cual me pareció de hecho una pregunta muy interesante y creo que a partir de esa pregunta que me hicieron en ese momento, siempre me gusta hacer la aclaración de que cuando hablemos de la impugnación de multas y de la forma en la que podemos obtener sentencias favorables cuando las impugnamos, de ninguna manera constituye una invitación a que los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones fiscales. Hasta cierto punto sería un absurdo. El consejo, la sugerencia de su servidor, y por lo que yo he visto en este foro, es que se dé un cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Entonces, de inicio, y por el recuerdo que tengo de aquella pregunta que en algún momento me formularon, quiero hacer la precisión. La sugerencia es que se cumpla a cabalidad con las obligaciones fiscales que tenemos en términos de las leyes y más bien cuando recibimos un oficio de multa porque en algún momento por acción, omisión, negligencia, por alguna situación se dio un incumplimiento o la autoridad está considerando una conducta como incumplimiento cuando en realidad no lo es, tenemos el derecho como gobernados, como particulares, como contribuyentes, a obtener actos de autoridad debidamente fundados y motivados. Entonces, ahí sí tenemos todo el derecho de acudir a los medios de defensa a impugnarlos e intentar dejarlos sin efectos. Entonces, hecha esta aclaración, que a lo mejor para ustedes, amigos que se capacitan, que conocen el tema, tal vez resultaba innecesaria, pero bueno, para no entrar en confusión sobre si estamos dando aquí algunos consejos de cómo incumplir o pensando que lo menos importante es cumplir, siendo que hay salidas en los medios de defensa, eso sería un análisis o una conclusión equivocada. La sugerencia primordial es cumplir con nuestras obligaciones como contribuyentes y si en algún momento recibimos un oficio ilegal porque la autoridad no hizo bien su trabajo, también tenemos la obligación, y el derecho, sobre todo el derecho de defendernos. Y justamente, ¿por qué también decidí hacer este análisis de las multas a la luz de los principios? Porque los derechos de los contribuyentes y los principios que se relacionan con el derecho administrativo sancionador, con el tema de las multas, son los límites que existe a esta facultad punitiva del Estado, a estas atribuciones de sancionar, de castigar. Estos límites que se encuentran en los principios que vamos a analizar, debemos tenerlos en cuenta para poderlos aterrizar y para poderlos identificar en los actos de autoridad que podríamos estar recibiendo. Entonces, con este contexto, si les parece bien, aquí tienen en su pantalla algunos conceptos relevantes que debemos de tener en cuenta. Los acompaño aquí como parte de la explicación, como parte de su material, para que los tengamos en cuenta. Si en algún momento ustedes han analizado algún tema penal, si en algún momento han tomado un curso sobre a lo mejor el derecho fiscal penal, se van a dar cuenta de que algunos de estos conceptos se relacionan íntimamente con el derecho penal. Por eso ya lo comentábamos. El derecho penal y el derecho administrativo sancionador tienen de alguna manera la misma esencia. Y por eso se puede razonablemente aplicar los principios de uno o a otro. Entonces, estos conceptos que aparecen en su pantalla, como el de infracción, voluntad en la conducta, culpabilidad,
los vamos a tener en cuenta durante toda la sesión, por eso de aquí de alguna manera hice algunos apuntes para tenerlos en cuenta, porque como les comentaba, se relacionan con el tema de las multas, también la antijuricidad, la tipicidad y la legalidad, ¿no? En términos generales, de alguna manera estos conceptos finalmente se traducen también a principios que la autoridad debe atender necesariamente cuando impone este tipo de sanciones a los contribuyentes, y por eso les comentaba que son los límites a las facultades sancionadoras o al derecho punitivo por parte del Estado. Aquí en esta lámina se establecen ciertos apuntes de cuál es la aplicación de los principios a la materia administrativa sancionadora, y es básicamente lo que estamos comentando. No es que la materia penal y el derecho administrativo sancionador sean lo mismo, sino que toda vez que su esencia es similar, su esencia es muy parecida y tienen fines que son concordantes, por eso razonablemente se pueden aplicar los principios del derecho administrativo sancionador a la materia, los principios del derecho penal a la materia administrativa sancionadora, y como les comentaba, ahí vamos a encontrar también los límites a estas facultades de castigar por parte del Estado, y estos son justamente los principios a partir de los cuales vamos a hacer nuestro análisis. Como les comentaba al inicio, si bien pudiera parecer que va a ser una sesión muy teórica, lo cierto es que sí vamos a platicar de los principios, pero sobre todo vamos a aterrizar los principios a casos en concreto que ya hemos visto nosotros en la práctica o que incluso tomamos de algunos criterios jurisdiccionales para que los podamos palpar, para que no quedarnos en lo etéreo y que no resulte ambigua esta sesión, sino que más bien se pueda representar en un beneficio para ustedes, amigos, el hecho de decir, bueno, cuando platicamos del tema de las multas, analizamos casos en concreto, y cuando yo reciba uno o mi cliente reciba uno y me lo mande porque soy su contador, tener la posibilidad también de hacer un análisis razonado y, ¿por qué no?, como contadores identificar también las ilegalidades que pudieran existir en estos oficios de multa. Entonces, hablaremos del tema de la legalidad, que es uno de los principios que de inicio viene a dar orden a esta facultad punitiva del Estado. Cuando, digamos que surge esta facultad punitiva por parte del Estado y nuestro orden jurídico se encontraba en pañales, permítanme la expresión, hace algunos años, pues lo que imperaba era un estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes, a los gobernados, porque no sabían cuáles eran todas estas consecuencias, cuáles eran los límites, cuáles eran los principios que tenía que acatar la autoridad cuando finalmente llegaba y me sancionaba. Entonces lo que imperaban eran actos arbitrarios, y lo que buscan evitar justamente estos principios es que la autoridad sea arbitraria, no encuentre justificación su actividad sancionadora, y por lo tanto el gobernado se vea obligado a resentir un acto que pues viola todos estos principios de legalidad, tipicidad y retroactividad, el tema de fundamentación y motivación, el principio de responsabilidad, proporcionalidad y el principio de no concurrencia. Ese, digamos, que va a ser el marco en donde en el que estaremos hoy platicando, y lo iremos aterrizando a casos en concreto. Y bueno, para entrar ya en materia, iniciaremos con el principio de legalidad. Por lo que hace al tema del principio de legalidad, hay un dicho muy famoso que tomamos del derecho penal como tal también, que no hay crimen sin ley. Esto significa que para que una conducta se pueda considerar como un crimen, en este caso como una infracción, debe existir también un marco jurídico que así lo establezca. Y por lo tanto, como aparece aquí en su lámina, resalté algunos puntos que considero que vale la pena tener en cuenta. El principio de legalidad tiene dos ámbitos en realidad, tiene un ámbito material y un ámbito formal. Por lo que hace al ámbito material, se obliga a que exista una norma que predetermine el ilícito, es lo que platicábamos un poco. Arriba, en la línea de arriba, dice ahí, escrito en latín, no hay crimen y no hay pena sin una ley.
A eso se refiere a grandes rasgos este principio de legalidad, y en un ámbito formal es que se contenga en una norma legal. Ahorita veremos por qué este ámbito formal no se aplica estrictamente en nuestro sistema de normas. Recordemos que el principio de legalidad, por ejemplo, para el tema de contribuciones, el principio de legalidad al que se refiere de hecho el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es un principio que aplicamos de manera relativa, es decir, no todos los elementos de la contribución deben estar establecidos en una ley. Se permite que algunos elementos, los elementos cuantitativos, sí se establezcan en algunos ordenamientos secundarios, como podría ser un reglamento, ¿no? Esto ya se ha establecido